Hola, hola, estamos aquí en Troya TV desde la República Dominicana para el mundo. Emilia Pereira, Y Miguel Ángel Rodríguez. tú ves. Todo vuelve al origen, Miguel Ángel. ¿Tú te recuerdas cuando hicimos el primer piloto Ya. de este programa? Así mismo. Tú y yo, Así ocurrió. así ocurrió, Miguel Ángel. Han Ya. pasado ya varios meses Sí. y hemos tenido la oportunidad de conversar con varias personas, pero hoy vamos a hablar tú y yo. Bueno, qué bien. Entre tú y yo. Hablan de tú a tú. De tú a tú. Y tú sabes que acaba de terminar la Feria del Libro, finalmente, que se produjo del 10 Ahora, al 17 de el noviembre. domingo. Felizmente terminó. Feliz. ¿Y por qué tú dices que felizmente Bueno, terminó? porque fue un trabajo arduo, sobre todo para personas que tuvimos la oportunidad de trabajar en alguna área. Bueno, porque Llovió mucho también, sí, tú sabes, los yo- primeros y días. y la suerte, contrario a otra feria que la hicieron en la Plaza de la Cultura. En la Plaza de la Cultura. Sí. La hacen en la zona colonial, como Ya, la primera ya. feria que hicieron fue un desastre total. Bueno, la feria ha pasado por muchas etapas y efectivamente en algunos años tuvo lugar en la ciudad colonial y todos padecimos eso, lamentablemente, a pesar de que amamos y la ciudad colonial nos gusta, no mucho, pero la feria no debe ser llevada a la ciudad colonial, definitivamente. Bueno, se hizo la feria en varias ocasiones. Pues no podemos decir Más que de una, solamente- sí. Sí, pero yo recuerdo que en esos momentos había más holgura, o sea, había más forma de parquearse, había más disponibilidad. Se hizo, creo que en la fortaleza, la fortaleza Osama en una ocasión, pero en este momento, tú sabes que la zona colonial en los últimos años ha pasado por un proceso de reestructuración. Es decir, en el primer gobierno del presidente Fernández, Se está trabajando en la restauración de muchos exactamente, se hizo una monumentos y edificios. restauración de calle, modernización. Y yo recuerdo muy bien eso, que lo presidía esa comisión, la presidía el cardenal López Rodríguez. Y luego, pues, se hicieron remodelaciones. También en el gobierno del presidente Medina, también se hizo remoción y ahora también se están haciendo remociones y modernizaciones permanentemente. Y eso hace que sea sumamente incómodo el parqueo y la movilidad. Sí. Entonces, en la Plaza de la Cultura, como tal, que es una plaza que se hizo para eso, hay una enorme área verde, hay una enorme cantidad de parqueo y además hay una gran cantidad de edificaciones modernas que se pueden hacer esas actividades. Yo vi, por ejemplo, el pabellón de Mateo Morrison, muy elegante, muy bien hecho, que por cierto a él fue que se le dedicó la feria. Mateo Morrison, como todos ustedes saben, es una persona que tiene una reputación importantísima en el mundo literario, es una persona con un gran nivel también de cultura, y entonces ahí fue un espacio muy elegante. Ahí mismo había la puesta en circulación de un libro. Vi ahí al camarada y amigo y colega Nina Gómez, que estaba por ahí. Es decir, que hay un espacio enorme para hacer ahí la feria. Tú dirigiste un pabellón, no me ha dicho, o no nos ha dicho a nosotros, a mí, a Fernando, que está ahí detrás de cámara, cómo te fue, cómo estuvo ese movimiento, la cantidad de libros, si hay estadísticas que se hayan vendido, la cantidad de pabellones que se instalaron, cuáles empresas, cuáles editoriales establecieron pabellones. Bueno, Sí, cuéntanos de eso. yo te voy a hablar Ahora tú vas a ser la particularmente entrevistada. un poco de la experiencia dirigiendo el pabellón de narrativa que tuvo su sede en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, que es una de las más confortables. La segunda, tú estabas Sí, con aire. sí, hasta frío hacía ahí. Sí. Claro, y ese pabellón fue uno de los más dinámicos en cuanto a actividades que se hicieron, las visitas que se recibieron. Ahí no se vendían libros, No. sino que se hacían conversatorios, coloquios, conferencias. Perfecto, mira qué bien. Y realmente hubo una buena dinámica. ¿Y cuántos escritores participaron en ese pabellón? Bueno, tuvimos más de 35 actividades, 36, y solamente se suspendieron 2 por razones
bueno, que se sale un poco del control de la organización, pero se dieron actividades muy buenas y sin duda las más concurridas fueron dos. La conferencia de Tony Raful. ¿Qué tema? Tony habló sobre historia y narrativa y contó sus experiencias con los libros que él tiene, las novelas relacionadas con ese tema, y la puesta en circulación de la novela de Carmen Ver Brugal, que fue muy concurrida y fue publicada por una editorial extranjera. Esas fueron las más concurridas. Luego tuvimos muchas actividades con escritores internacionales que fueron con escritores locales, pero hay que decir que los primeros días... escritores nacionales, internacionales participaron? Por ejemplo, una de ellas fue Carla Suárez, Ana María Suán, que es argentina. En fin, una serie de autores que estuvieron por ahí. Se hicieron también festivales de microrelatos. Hubo uno especialmente que fue un verdadero éxito por la dinámica que se estableció y fue muy concurrido. Pero hay que decir también que las primeras actividades de la feria fueron muy afectadas por las lluvias, sobre todo los primeros 5 días. Yo lo noté en el pabellón, sobre todo en las mañanas. Luego eso mejoraba un poco en la tarde. Esto quiere decir algo y es bueno que el Estado Dominicano lo tome en cuenta para futuras ferias. Antes las ferias se celebraban en abril de cada año, porque la lluvia. eso estaba acorde también con una fecha emblemática sobre el libro. Luego se fue moviendo. El año pasado fue en octubre y este año en noviembre. El año pasado, cuando se movió la feria, no hubo una explicación oficial de por qué se había movido la feria para octubre y este año se hizo en noviembre. Uno entiende que porque, ¿verdad?, estaba más cerca de octubre. Esperemos que el año que viene no la haga en diciembre, por favor. No, Porque y que que la saquen de la temporada ciclónica. Ya. Sería lo ideal. Según los registros, lo que han dicho las máximas autoridades de la feria, se vendieron unos 57 o 60 millones de pesos en libros. Pero eso es... Esperemos que efectivamente no sea, que estén bien contados, ese dinero esté bien contado y que efectivamente haya sido así. Ahora vení oyendo a un experto en estadística que cuestionaba mucho las cifras oficiales, pero esa fue la cifra que se dio, 60 millones, que se hicieron 600 actividades, conferencias, coloquios, etcétera, etcétera. Y también eso es bueno que se le ponga la atención, porque hemos observado, no solamente en esta feria, Miguel Ángel, sino en otras ferias, que se planifican muchas actividades para el mismo día que compiten entre sí. Eso es un problema. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tengan similitudes, características parecidas, porque si son diferentes, podría ser que tú la hagas y una persona que tiene interés en unas, ya de un tema determinado, lo aborda y entonces no ¿Cuál la aborda. es la situación que se observa casi siempre todos los años? Que hay muchas actividades a las que asiste muy poco público. Porque al fin y al cabo, el público dominicano que asiste a las conferencias, a los coloquios, a los diálogos, es el mismo. Y usted no puede clonar una y otra vez a ese público para que vaya allá, para que vaya allá y para que vaya acá. Entonces, eso como que no se ha digerido, todavía no se ha entendido y se sigue repitiendo todos los años. Ese dato que tú das de la venta de libros, de lo que te hace esa pregunta, es importantísimo porque te dice a ti que todavía hay un público que está interesado en los libros impresos. Claro. Que no tanto ya es porque tú puedes medir las cosas no por la percepción, sino por la realidad. Entonces hay muchas personas que te dicen a ti que leen los libros digitales o que son auditivos también y que son mayoría. Y sin embargo, yo creo que lo que es mayoría en las redes y en la parte digital tiene que ver más con la noticia, con el entretenimiento, con las informaciones. Pero cuando se trata ya de lectura pesada, de lectura más de contenido más fuerte, de contenido más literario, novela, cuento, poesía, historia, biografía, yo creo que todavía sigue teniendo peso el libro físico. Va a seguir teniendo peso, a mi juicio, durante mucho tiempo y probablemente no pueda ser desterrado, así como sigue coexistiendo
el cine y las plataformas digitales, y verdad, y todos esos medios que se han ido como acoplando y complementando, yo creo que va a pasar igual con el libro impreso y con el libro digital. Es verdad que el libro digital sigue ganando espacio y que hay una población joven que gusta del libro digital, pero entre esos mismos jóvenes tú encuentras muchos que te dicen que les gusta leer el libro impreso. Mira, ¿y cómo les fue a ustedes? Ustedes, en el caso tuyo, de Abelino Starling, de Rafael García y Rafael Romero, pusieron recientemente una colección de cuentos y yo diría Ajá. algunos relatos. Sí, Entonces, yo estuve leyendo, empecé a leerlo. ajá, Empecé a leer el de Abelino Starling, que es el ajá. primer cuento. Ah, Y no he llegado todavía a los otros, los demás. Tú estás, creo que en el medio. Y creo que Rafael Romero está ya de último. ¿Cómo le fue a ustedes en el libro? bien, porque el libro Comunicación. estuvo también en la feria, estuvo en un stand. Había un espacio para la venta del libro, que fue muy interesante. Y ahí había un stand del grupo de los 5 y 3 más. El grupo de los 5. Y 3 más. Ah, Los 5 éramos ahí nosotros faltó, y otros invitados. ahí faltó entonces Miguel Solano. Creo que está en el grupo de los 5. Creo que Miguel estaba ahí, entonces Miguel Solano, son varios, tú sabes, amigos Miguel. Y fue buena la experiencia. Siempre la experiencia de la feria es interesante. Hay que decir que es el evento más importante en términos De cultura. culturales que se hace en el país. Ahora, muy bien, yo pienso que siempre hay que evaluar después Con que los pasa los resultados. eventos, ver Hacer si una muy métrica. bien, hacer una métrica, no solamente eso, sino una revisión interna, los procesos, si se ha mejorado, si hay más organización interna, cómo se maneja realmente eso. Yo pude percibir que ahora hay un nivel de burocratización muy grande. Creo que la feria debe modernizarse en el sentido de que también debe utilizar más recursos ¿Crees que? tecnológicos y no tan analógicos y no repetir de una manera constante procesos que se repiten porque quizás no hay el seguimiento debido y te piden Yeah. 3 veces que hagas lo mismo que tú hiciste en la plataforma digital y Yeah. entonces luego te siguen pidiendo eso como si no se hubiese hecho en la plataforma digital. O sea, señores, hace tiempo que estamos hablando No hay del memoria. gobierno Sí, electrónico que por el no. amor de Jesucristo, entonces Sí, no podemos seguir sí. manejando ese tipo de eventos que tienen tantos componentes, Sí. tanta gente de manera Es analógica. como que te ¿Entiendes? piden un documento que lo envíe Ajá. en PDF. Sí. Y entonces después que tú lo lleves en PDF, te dicen, sí, pero tráigalo físico. Ajá, igualito. Porque eso ha corrido. O por ejemplo, que tú te piden, mándame eso en un QR y después que tú se lo mandas en un QR, que a mí me ha pasado Sí. con otras cosas. Tráigalo Dice que físico. no, mándamelo en PDF y tú te quedas mirando así, ¿en Oh. serio? Entonces pasan esas cosas. Entonces tú no entiendes, por ejemplo, una burocracia que es paralizante. Entonces te piden documentos, te vuelven y te lo piden. Y cuando el documento ya se consigue, te dicen en un chat de que ya no se necesita. Pero tú pasaste 2 horas y pico en un banco buscando una certificación y tú diste 300 pesos por esa certificación que tú me dices, pero eso no es nada. No. Pero cuando tú mandaste a 200, 300 personas a un banco a que pague una certificación por 300 pesos, saca la cuenta y dime cuántos Pero miles son. sí, el problema, Dime cuántos el miles problema no son. son los 300 pesos, Emilia. El problema es la movilización. No, Es Miguel, que tú también tienes- los 300 pesos, es porque que- ahí hay más de 60,000 pesos en certificación que después no se usaron. bueno. O sea, tú me dices Si no 300 se pesos usa, no es nada. sí. No, que 300 pesos míos no son nada, pero cuando tú le pides a 250 gente que lleve una certificación que le costó 300 pesos, saca la suma para que tú veas cuánto el es. problema mayor de eso está en el proceso de burocratización, Sí. en el proceso de movilización, que tú tienes que ir al banco, que tú Este tienes que banco hacer y una 3 fila, horas. que tú tienes que desplazarte de tu casa y que además es un problema que evidencia falta de gerencia. Que esa es Falta de el fondo es gerencia. falta de gerencia. Falta de Y la falta de gerencia es lo que te provoca el desorden y la incomodidad y te provoca todo. Y además te provoca que tú no tengas memoria luego para tú Claro. evaluar los Claro. procesos y cómo se dieron los procesos, cómo se desarrollaron Claro. los procesos y la forma eficiente de los procesos.
O sea, ahí que está realmente el fondo de todo eso. Claro. Que aunque tú no lo dices, porque a lo mejor tú estuviste envuelta en el mismo proceso, pero uno que lo ve desde fuera, dice, no, No, yo estuve envuelta y lo sufrí en carne propia. ya. ¿Entiendes? Lo sufrí porque también la queja era constante. Tú mandabas a un autor a que vaya a un banco a buscar una certificación y te decían, pero yo llevo 3 horas aquí, tengo que irme a otra sucursal porque eso no es prioridad para un banco que tú le vayas a pedir una certificación, te ponen en la cola. Bueno. ¿Qué le importa a un banco que tú necesites una certificación por 300 pesos? Sí, Dime. sí. Bueno, te ponen en la cola a esperar. Es un servicio. Es un servicio, pero eso no es dinero para ellos. no Pero tu significativo. tiempo, sobre todo, tu tiempo es lo que se pierde. Bueno, lo que esperamos es que la próxima feria se deje ahí, porque ese espacio, la Plaza de las Culturas, se hizo para eso. No, ya, yo creo que eso no se va a mover de ahí porque ya la experiencia ha demostrado que es el mejor lugar para hacerla y que utilizar las instalaciones como los museos para instalar dentro de los stands es también una buena forma de organizar la feria, sí. porque eso está bien. Y la perfecto. ruta está organizada porque las instalaciones están hechas ahí y están en ruta. Claro. O sea, Lo que sí queremos es que las cosas que no funcionaron bien puedan mejorar. Pero de todo modo, Para que las experiencias, tanto para el personal que trabaja, lo dice como que da para la los memoria histórica de la gerencia que es eficiente y de la deficiencia Claro. para mejorarla. De todo modo, la feria se realizó, qué bien que se haya realizado, qué bien que se hayan vendido 60 millones de pesos en libros. Yo creo que los escritores están felices, incluyéndote a ti, a Abelino Stanley. Todavía no hemos visto y a casi García. nada de eso, pero esperemos que llegue. Sí, ya fue una experiencia. Yo visité, como te dije, también las instalaciones. Visité ahí donde están el carro móvil, donde participaron los que fallecieron a Trujillo. Fallecieron, no sea tan Fallecieron. eufemístico, por Dios. Diga las cosas como Y son. entonces, participé en el pabellón y vi a Mateo Morrison, conversamos. Vi ahí que ha publicado más de 30 y pico de libros, vi todas las placas de los reconocimientos que se le han dado. Bueno, le compré unos ejemplares, Tempestad del Silencio. Veo que Mateo Morrison domina a la perfección la metáfora, domina las estructuras poéticas, tiene una sensibilidad enorme. Me gustó ese libro de Mateo Morrison. Así que cuando vea se lo voy a decir. Y nada, estoy leyendo el de ustedes para ver qué me dices. Para ver los comentarios. Si veo que ese cuento o ese relato de Abelino Stanley tiene una descarga actual importante, porque el lenguaje que usa es un lenguaje digital, es un lenguaje actual, y creo que está consono con lo que la Real Academia de la Lengua y el diccionario del dominicanismo ha establecido. Lo utiliza muy bien. Vamos a ver entonces los cuentos tuyos y los cuentos de mi hermano y amigo García Romero. Y nada, creo que... Pero tú estás hablando como si te estuvieras despidiendo y todavía no nos vamos. No que me esté despidiendo, me estoy despidiendo desde el tema. Del tema. Del tema del libro de ustedes y del libro de Mateo Morrison, que lo vi muy interesante, con una descarga poética muy hermosa. Sí, creo que vamos a hacer una pausa, Miguel, ¿qué te parece? Sí, claro. Y volvemos. Y volvemos con otros temas para ustedes aquí en Troya TV. Así que manténganse ahí con nosotros. Y aquí seguimos en Troya TV, Miguel Ángel. Aquí estamos con ustedes de nuevo. Así que suscríbanse en su canal, en Troya TV. Ustedes saben que este es un programa de carácter histórico, de carácter literario, que trata cultural y además que trata temas también de actualidad, porque tú no puedes sustraerte de la realidad cotidiana que ocurre en el país y que ocurre en otras partes del mundo. También tratamos esos temas porque son de interés para nuestro público, que toda la semana
nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales que tenemos, pero que además también nos sintonizan en el canal 91 allá en el Cable del Este, en Zona Visión, canal 42 y 12 de Aster, en Goloya TV, en San Pedro de Macorís. Pronto vamos a venir también, Emilia y Fernando, y amigos televidentes que nos escuchan, vamos a venir en los cables de Puerto Plata. Así que estamos dando los toques finales. Sé que Troya TV, Amapola TV, sí, se va expandiendo y quiere decir que vamos ya tomando cuerpo y que vamos teniendo una apertura de público más amplia. Miguel, y en estos días pasó un acontecimiento que ha dado mucho de qué hablar y que yo creo que vale la pena que lo enfoquemos. Y es que en la emergencia del hospital Darío Contreras se presentó un episodio, se produjo un episodio muy violento con unos pacientes haitianos que acudieron en busca del servicio y ahí se generó una trifulca que se grabó en video y se hizo viral, como se denomina ahora todo lo que corre como pólvora por las redes. Todo lo que es un palo noticioso. Exacto. Ahora es viral. Es viral, exactamente. Ahora es Entonces, viral. bueno, esa pelea en la que se vio un médico en peligro, otro paciente en peligro, porque uno de los era una haitiana y un haitiano, que parece que eran pareja, y él tenía armas blancas. Y entonces ahí se generó una situación muy complicada, muy difícil, que ha preocupado mucho a la población y ha puesto en tela de juicio tanto la seguridad del hospital como la actuación de estos extranjeros, que parecía muy violento y la gente señala esa característica. Déjame decirte, Emilia, que eso no es nuevo. Es decir, también yo recuerdo que ¿No es nuevo el qué? ¿La violencia con que ellos piden el servicio? No es nuevo que eso ocurra en los hospitales. Por ejemplo, incidentes se ven en los hospitales. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que en El Salvador de Gautier también ocurrió lo mismo. Hace algunos años también. Y en la misma pandemia, con la desesperación también. De la gente, sí. También ocurrió también eso, porque por una u otra razón, los pacientes que llegan y los familiares de los pacientes se desesperan y provocan esos episodios. Pero debo decirle a todos que es un problema de falta de gerencia de los hospitales. Es un problema de falta de seguridad en los hospitales. Porque en emergencia, en cualquier parte del mundo, usted no puede dejar que entre personas que no estén vinculados directamente con el paciente, sobre todo los familiares muy cercanos, y no dejan personas extrañas que estén en esa área. Entonces eso tiene que ver más bien con la seguridad. Obviamente, el hecho en sí es condenable, el hecho en sí es incómodo y el hecho en sí no debe de producirse. Y fue peligroso, muy peligroso, pero además hay que precisar algo. El haitiano llegó herido, tenía una herida que parece que también era de arma blanca, parece que llegaba de una pelea, de un pleito. La señora, esposa, lo acompañaba, creo que estaba embarazada y estaba también muy alterada porque ellos estaban demandando un servicio inmediato y ya tú sabes que siempre hay que hacer cola en ese tipo de hospitales. ¿Tú sabes qué pasó? Entonces, ¿Tú sabes lo que pasó con Pepe Rosario? ¿qué pasó? Con Pepe Rosario se murió por eso. Porque lo dejaron en por una negligencia, lo llevaron a emergencia en Higüey, lo pasaron en la Romana, pasó lo mismo, y de la Romana lo pasaron a San Pedro de Macorís, y en San Pedro de Macorís falleció. Eso ha pasado mucho. Pero pasó también, ¿tú sabes con quién pasó eso? ¿Tú sabes con quién pasó eso? Eso pasó con Claudio Camaño. Sí, yo recuerdo. A Claudio Camaño le pasó lo mismo. Claro. Que si lo rebotaron de hospitales en hospitales y tal vez o quizás no provocó lo mismo con el caso de Pepe Rosario, no provocó lo mismo con Claudio Camaño, porque se trataba a lo mejor de pacientes y de personas diferentes, porque en el caso de Pepe Rosario tú recuerdas que quienes estuvieron con ellos fueron los hermanos, Rafa y Toño. Sí. Entonces,
son cosas que ocurren que Son no... perfiles diferentes. Pero en este caso, al parecer, a ellos le habían dicho que los iban a atender porque ya había una conversación entre enfermeras y médicos con ellos para tranquilizarlos y que se pusieran en un área, que esperaran, etcétera. O sea, ya había como una conversación, no era que lo iban a enviar a otro sitio, le iban a dar la atención, pero le habían pedido que esperara. El caso es que el incidente pasó y ese incidente está relacionado con otros que también pasaron esos días, que fueron ataques, muertes, e incluso hubo una zona en donde hubo una quema de viviendas de haitianos porque hubo un problema de un haitiano que atacó a una señora. O sea, en esos mismos días se dieron varias situaciones que son un reflejo de que hay un problema de convivencia que se está dando al parecer en el país con inmigrantes haitianos. No te digo con todos, pero hay una situación que se está dando difícil e incómoda. Bueno, sí, eso no solamente aquí, también se ha producido en Chile. En Chile una cantidad, o diríamos ponerle un nombre que le ponen, una turba también entraron a establecimientos comerciales y provocaron una gran cantidad de desorden. Pero eran inmigrantes ¿de dónde? Haitianos también. La pregunta que te hago, o la reflexión que me gustaría que hiciéramos a propósito de todo lo que se lee en los medios y de las reacciones de mucha gente cuando lee estos episodios o ve un video sobre estos episodios. ¿Son ellos más violentos que otros inmigrantes o no? Bueno, tú que viviste tanto tiempo en Haití, trabajaste en Haití, ¿qué tú percibiste de esa etnia? Yo diría que no es que son más violentos. Los franceses le enseñaron a ser violentos. Ajá. ¿Tú crees que eso no tiene que ver con la genética? No. Es cultural. Tú no lo ves que pasan de manera sistemática en África. No. ¿Cuánta guerra tú ves que hay en África? No. ¿Cuánto desorden tú ves que hay en África? ¿Cuántas personas tú ves que participan en el llamado collar en África? Sí. Tú lo ves. O sea, tú lo ves en los asuntos internacionales. Pero Miguel, ¿cuánto tiempo hace que pasó la revolución haitiana? Espérate, ¿cuánto tiempo hace que pasó? ¿Tú crees que hay que seguir pasando herencia cultural de lo que pasó en la revolución haitiana y la esclavitud haitiana? ¿Qué tú hablas? No te pregunto. Yo hablo español. Sí. ¿Y qué idioma hablan ellos? Creo y francés. ¿Y cuántos años hace que su papá hablaban y su abuelo y su tatarabuelo hablaban francés y hablaban creol? ¿Cuántos años hace? ¿Tú sabías que tú tienes en Haití personas que tienen 80 años que su abuelo o su tatarabuelo eran esclavos? Sí, es posible, claro. Y que se contaban y que habían historias recordadas hasta el día de hoy. ¿Tú crees que ese trauma no lo han superado entonces? ¿Eso es lo que tú me quieres insinuar? Sí, no, esa violencia está enseñada. ¿Tú sabías cómo los franceses, cuando uno de los esclavos se escapaba en las llamadas cimarronadas, cómo era que los traían y los cazaban? Era muy cruel. Eran con una jauría. Sí, era cruel. Cuando los llevaban, entonces lo ponían en una rueda y en esa rueda les rompían las extremidades, ¿no? Le caían a latigazos, de esos latigazos que tú ves que le hacen a los bueyes, le echaban melaza, ¿no? Y lo dejaban ahí hasta que Dios se apiadara de él. Sí, era terrible. La esclavitud fue muy cruel. Claro, en el caso de Putman, por ejemplo, ¿tú sabes cómo fue que le dieron, fue uno de los primeros esclavos que se reveló el escarmiento? ¿Cómo tú crees que fue el escarmiento? Que su tatarabuelo se lo ha contado. Por ejemplo, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, ¿no? Le contó lo que el abuelo de él. Eso se transmite. Y eso se transmite. ¿Tú sabes cómo fue que le dieron el escarmiento? Lo echaron vivo en un tanque de alquitrán y le prendieron fuego. Sí, Miguel Ángel, yo entiendo todo eso y la historia es importante y la memoria emocional es importante. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para mejorar esa convivencia? ¿Hay que llevar un ejército de psicólogos para allá? Pregunto. Psiquiatra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque es difícil la situación. No, mira qué es lo que pasa. ¿Tú que viviste allá? ¿Cuál sería? No, mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa, Emilia.
la psicología de los pueblos cambian con el desarrollo económico. Cambia con el desarrollo económico. Pero Haití- no todo es Haití, economía. sí cambia sí, todo cambia con el desarrollo. Influye, pero Inclusive, no define todo. déjame decirte que cambia tanto que el cuento de Avelino Stalin tiene un lenguaje totalmente distinto al Avelino Stalin de hace 30 años. Pero lógico. Porque ha evolucionado. Porque la economía te cambia el lenguaje y la economía te cambia. Y la formación cultural Sí, no es nada más la economía. sí, te Estamos cambia. hablando de un autor que ha ido avanzando y desarrollando. Yo te pongo ese ejemplo porque lo tratamos ahorita. Es decir, la parte económica. No te me escapes del tema haitiano, por favor. No te me escapes. Oye, la parte económica lo define todo. El desarrollo económico te define el desarrollo económico, te define el desarrollo social y el desarrollo cultural. ¿Qué tú insinúas? Y el lenguaje. Que si ellos estuvieran en una condición económica floreciente, el comportamiento sería totalmente diferente. Tal vez reaccionaran de manera diferente en algunos episodios. Tú leíste con los gobernadores de Rocío. Sí, claro. Vuelve a leerlo, Sí, claro, para que tú veas esa violencia intrínseca. Claro. Entonces, pero Claro. Independientemente de que sea una situación complicada, no nos podemos separar de Haití, aunque querramos. La República Dominicana no se va a mudar. Tú sabes que ni Haití tampoco. No, tú sabes que esa debiera de ser el axioma del accionar de los gobiernos. Ajá. Esa premisa que tú dices es la que lo que nos lleva a los gobiernos a establecer política de Estado con relación a Haití. Yo te dije ahorita, cuando estábamos conversando fuera de cámara, que excepto Trujillo, los gobiernos dominicanos, ninguno han establecido una política de Estado sistemática con relación a Haití. Por ejemplo, cuando Trujillo asume el poder en el 1930, recuerda que fue en agosto, ¿no? Uh-huh. Ya en septiembre teníamos el ciclón de San Zenón. Trujillo se dedicó a la reconstrucción del país. Eso fue 1, 2, 3 años. Ya para 1937-38 ya se estableció una política de Estado con relación a Haití. Por ejemplo, para 1940 al 42, por ahí al 46, al 47, se empezaron edificaciones en toda la frontera. Se empezaron a construir los ayuntamientos, se empezaron a construir las gobernaciones, que eran obras monumentales. Tú la puedes ver en Jimaní. Sí, claro, se puede ver. La puedes ver en Pedernales, la puedes ver en San Juan de la Maguana, inclusive, con el ayuntamiento que parece un palacio. Ahí está el Palacio de Justicia, ahí está la gobernación. Ahí están una gran cantidad de edificaciones, ahí están en los hoteles, en cada una. Ahí están los casinos, por ejemplo, los clubes. Está en toda la frontera, usted se ve. Es una política de Estado de diferenciar claramente donde empezaba Haití y donde... Eso fue después del 37, que hay que recordar que en el 37 se da un episodio histórico que ha sido tremendo en la historia dominicana. Exagerado. Que también marcó una gran diferencia, que fue la matanza de los haitianos en la era de pero es exagerado. Eso es un tema que lo vamos a tratar luego. Ese es un tema. Pero es muy exagerado con relación a los dominicanos, cómo lo trataron y cómo lo han tratado también los historiadores. Haitianos también. Pero es que eso está mal contado porque no se sabe exactamente cuántos haitianos murieron. Sí, pero han establecido una cifra que es un absurdo. Desde el punto de vista de la lógica, así. Pero siguiendo con eso, esto quiere decir que en el caso de Trujillo se estableció una política clara para diferenciar los pueblos fronterizos. Entonces, se empezó primero con la parte étnica, segundo con las edificaciones para diferenciar, claro, el Estado Nacional que estaba construyendo. Sí, Miguel, eso es una parte de la política que ejerció Trujillo en relación con Haití, porque la relación con Trujillo con Haití hay que verla desde varias vertientes. Su relación con los gobernantes haitianos, su influencia en la política haitiana. Pero eso es una política de Estado. Sí, lo era. Es una política de Estado pero también la cesión de franjas del territorio Haití, que hizo Trujillo, que a la gente se le olvida. O sea, son tantas cosas que tienen que ver con Trujillo, yo lo que te digo que no todo es blanco. No. En relación a Trujillo y la relación con Haití. Hay mucho negro ahí. Yo no estoy diciendo que las relaciones sean buenas o sean malas. No, yo lo que te estoy diciendo es que ni que fue
bonita ni que fue fea, ni que fue de No, sombra. había una política, había una Yo digo política. que había una política de Estado clara. Y después de ahí, No ha habido política de Estado clara. entonces vamos a ver Balaguer. No. Balaguer llega al poder. Por ejemplo, con la migración, Ajá. por ejemplo, tú sabes que la industria azucarera nuestra provocó que se necesitara mano de obra Sí. con mejores condiciones, diríamos. Pero ¿Cómo con mejores condiciones? Eran Con mejores haitianos que venían a vivir en sí, barracones. sí, no, pero no, ¿Tú no te acuerdas de sí, eso? pero no es porque vinieran a vivir en condiciones, sino yo estoy viendo las condiciones de trabajo con relación a los dominicanos y con relación a las facilidades que ellos tienen para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, eso sí, Eso es una manera muy eufemística Bueno, tuya de plantear es eso. así que yo hago, los mexicanos. Entonces, tú tenías una política migratoria, por ejemplo. Ya te dije que había una política clara para diferenciar la frontera, a dónde empezaba Haití y dónde empezaba la República Dominicana. Y la otra parte había una política migratoria muy clara. Es decir, había contratos y los determinados de la zafra una cantidad importantísima, grande. ¿Y cuántos se quedaban? No, siempre se quedan en cualquier parte del mundo. Pero se quedaban muchos, porque son muchos los barrios que surgieron claro, de esos barracones. de esas Pero zonas eso con el tiempo, Emilia, eso con el tiempo. Ah, pero que se Yo te digo- quedaron. No, yo te digo que había una política migratoria clara, donde habían contratos, ¿no? Contratos, se van a contratar tanto vienen, y luego termina la zafra, y luego entonces ellos se marchaban. Sí. Eso también siguió con Balaguer, pero recuérdate que... Sí, muchos años duró esa política. Sí, pero recuérdate que en el 61 hubo una interrupción en el país con el fallecimiento o el asesinato o la muerte o el asesinato de Trujillo. El asesinato, ajusticiamiento, Como tú como se quieras. dice eufemísticamente. Como tú quieras, esa interrupción, ahí vino el gobierno de Bosch, ahí muy rápido, ahí vino inmediatamente el problema de los gobiernos de transición, el triunvirato, el gobierno de reconstrucción nacional, y también vino el problema ya propiamente de la guerra civil de abril, que eso podría decir impidió que se estableciera una política clara con relación a Haití. Luego ya del 66 al 78, en cierta medida, se siguió con una política migratoria controlada de haitianos que venían de la zafra, pero hay que acotar algo también, que desde 1940, 46 hasta el 1986, con la gobernanza de François Duvalier, Haití tuvo una estabilidad importantísima. Sí, claro. Y de 1930 hasta 1946 en Haití había un turismo pujante y había una estabilidad importante. Entonces, esa estabilidad que hubo en esos gobiernos permitió que la migración hacia acá fuera menos que la migración que se ha dado en otro gobierno. Yo tengo la impresión. Y hay otra cosa que no se ha dicho en el país, que desde 1986 que cae el gobierno de Jean-Claude Duvalier, el hijo de François Duvalier, Haití se sumió en un desorden total cuando se disolvió el ejército. Ese ejército fue uno de los peores errores de la comunidad internacional que permitiera que eso ocurriera. Ese desorden empezó en Haití ahí. Eso es lo que hace posible años después el surgimiento de las bandas. No, la banda no, porque las bandas fueron después, porque acuérdate. Claro, mucho después, pero ya no había ejército. Sí, acuérdate, sí, que y ya habían pasado los cascos azules. No, porque los cascos azules fueron después. Recuérdate. Claro. Recuérdate que cuando cae Duvalier, que viene Cedrá, que viene Henry Lanfy, que viene. No, Aristide viene en ese intermedio, pero vino después. Eso causó en Haití un desorden de gobernabilidad importantísimo. Y con ese desorden de ingobernabilidad viene la inestabilidad económica, lo poco que se producía allá. Viene ya algunas empresas que estaban allá empezaron a salir. Y ya viene Aristide, viene el golpe de Estado después de Aristide, viene entonces el gobierno de transición, entonces viene
el gobierno de Boniface Alexander, que fue el gobierno de transición para llegar al gobierno de René Preval. De René Preval. Que tuvo muy buena relación con el gobierno de Leonel Fernández. No, fueron 4 años de cierta estabilidad. ¿Sí? Igual que los gobiernos de Martelly, que fueron también de estabilidad. Pero después de ahí, que vino en la caída del gobierno de Moïse, que no duró mucho. Sí, no, después de ahí. Ya después de ahí vinieron los Quinat, que era quien creó los secuestros, involucrados no solo, con toda una cantidad de sus militares que se quedaron con esas armas, con ese ejército disuelto. Entonces empezaron ya esa banda, que dicho sea de paso, se le ha calificado de banda, pero que todos no son bandas. Ahí hay mezclado banda y ahí hay vinculado personas que tienen criterio político, que tienen contradicciones, con tanto con la política que se ha establecido de intervenciones de la MINUSTAH, de los Estados Unidos, de Francia, y tienen contradicciones internas con los mismos actores que están ahí. ¿Y cómo es posible, Miguel Ángel, que gobiernos dominicanos han ido pasando, luego de Trujillo, Balaguer, hasta acá? Son muchos gobiernos que han pasado, de demócratas, porque la mayoría, hemos tenido presidentes que se han inscrito en la democracia desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que no hayamos sido como país visionarios para definir políticas de Estado coherentes en relación con Haití? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hemos sido capaces? Bueno, es que hay mucho progritos. Ajá. A ti no te gusta que yo utilice algunas palabras. Hay mucha... Lo diplomático es eso. Sí, hay mucho desconocimiento sobre Haití. Es decir, hazte un análisis, por ejemplo, de los presidentes dominicanos. Una gran cantidad de los presidentes dominicanos no conocen la realidad haitiana. Pero es que también... Emilia, atiende. Sí. No conocen la realidad haitiana. Hay una gran cantidad. Ni le interesa conocer la demás. Venga, oye, mira. Wow. Eso está fuerte, Miguel. Atiende, óyeme. Ajá. Haití son 11 millones de habitantes. Mal contados. No. No están bien contados, porque ahí no se hace censo. Está bien. Aquí hubo uno, fue un disparate. Sí, parece que no fue bueno tampoco. En el censo dominicano. En esa parte. Ponle en los números que tú quieras. Ponle 10, ponle 12, ponle 13, 14, 15, lo que tú quieras. Pero si tú lo ves como un mercado, como vemos nosotros nosotros hicimos un acuerdo con Centroamérica y el Caribe. Claro. Un mercado de libre comercio. No lo hicimos. Claro. ¿Y por qué entonces nosotros no vemos como un mercado importantísimo de primer nivel? Digo, yo entiendo que se ve como un mercado porque hay unas relaciones comerciales. El problema, Miguel Ángel, es que esas relaciones tienen que ser bilaterales. Y cómo tú lidias con un interlocutor que por cualquier quítame esta paja dice, ya yo no voy a comprar pollo. No quiero esos huevos. No pasan esos huevos por la frontera porque eso pasa cada rato. Emilia. Eso sucede a cada rato. Sí, pero, Emilia, mira que eso sucede a cada rato. Claro, pero a cada rato sí, porque a cada rato un gobierno dominicano dice, cierra la frontera. ¿Pero por qué? ¿Cuándo se toma esa medida? No es por un capricho. No, se toman esa medida cuando se quiere buscar voto, Emilia. No siempre porque Emilia, Balaguer no cerró la frontera. No la cerró. Balaguer no cerró la frontera. Pero yo entiendo. Escúchame, Emilia, el presidente Fernández no cerró la frontera. No, tú lo dices por Escúchame, el presidente Medina no cerró la frontera. Yo lo que te quiero decir. No, porque tú hablas de que tú dices que ellos dicen que cierran la frontera. No, es que no ha habido una política de Estado. Por ejemplo, si tú haces un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y el Caribe, que quedan a 500,000 kilómetros de aquí, ¿por qué tú no ves eso como un mercado? Por ejemplo. Se ve como un mercado. Sí, se ve como un mercado de manera oportunista. Óyeme. No, Miguel, lo que pasa es que tú te tienes que sentar con interlocutor organizado, porque ¿con quién tú te vas a sentar a hablar de eso? Mira, ahora es que tú tienes esa dificultad con Haití, hace algunos 3 años. Eso, Miguel, es complicado negociar. Por eso es que nosotros no podemos hacer una política de Estado, por esa actitud de ustedes, que es complicado. De ustedes. Claro, porque ustedes lo ven complicado. Pero por ejemplo, un plan de negociación. No hay una política forestal hacia Haití.
No hay una política de comercio clara, no hay una política energética, no hay una política migratoria, no hay una política de salud. Te voy a decir una cosa. Es decir, no la hay. Entonces, como no la hay, porque nosotros tenemos que ver a Haití, necesariamente tenemos que verlo, aunque no nos guste, inseparable. Claro que lo es. Inseparable. Entonces, si tú sabes que Haití tiene esas dificultades, que la tiene ahora de gobernanza, ahora la tiene un problema de gobernabilidad serio, ¿no? Si tú sabes eso, el que tiene que establecer eso a quien le afecta, y a quien te afecta es a ti, y a quien lo afecta es a nosotros. Entonces nosotros tenemos que establecer una política para eso. Te voy a hacer una pregunta y discúlpame. Yo entiendo que sí, que el tema migratorio quizás y ese es de los medios, y ese es de los medios. Pero cómo tú estableces una política forestal con Haití? Dime, tú le vas a decir a los haitianos, siembren esto, no corten árboles, hagan esto. ¿Cómo tú manejarías algo así desde aquí, desde la isla, como gobernante? Dime cómo tú lo manejarías. Yo quiero saber que tú me des la fórmula para que se la vendamos en un plan, en una propuesta al gobierno dominicano. ¿Cómo se hace esa magia? No, porque mira que lo que ocurre, Emilia. Si tú aceptas, si el pueblo dominicano, si el gobierno dominicano acepta que hay una embajada y que hay un consulado, es porque hay una relación bilateral entre un gobierno. Es posible que en Haití haya un gobierno débil que no tenga el control totalmente, como tiene que tener un Estado, el control total de la seguridad nacional, pero hay un gobierno. Ese hay un gobierno con debilidades, hay un gobierno que tiene dificultades, pero hay un gobierno. Por ejemplo, hay un primer ministro, hay un presidente provisional. Es decir, tú tienes banco en Haití, tú tienes las escuelas en Haití, tú tienes las instituciones que son débiles, pero son las instituciones, que es un gobierno provisional, que no tiene el control total, pero es un gobierno. Tú no vas a lograr de la noche a la mañana, como ellos mismos no lo van a lograr, una estabilidad. Es cierto. Pero tú tienes que tener una política para eso. Tú tienes que tener una política de Estado, tú tienes que tener una política migratoria clara. Tú tienes que tener una política económica de comercio claro, y tú tienes que tener una política forestal y una política de salud. Por ejemplo, yo te digo, una política de salud. Aquí se quejan de que hay un porciento importante del presupuesto de salud pública que se va en la parturienta. Y yo te digo, nosotros hemos propuesto que en los 5 pueblos de la frontera, en Anza-Peter, en Jimaní, que es Fort Parisien, en Beladel, que es Elia Piña, y en Juana Méndez, que es Dajabón, con la cooperación internacional con Francia, con Inglaterra, con los Estados Unidos y con Canadá, y con el mismo gobierno haitiano, con el que tenemos, con el que ellos tienen, hacer maternidad pequeña, hospitales de maternidad pequeña. Inclusive los médicos tú lo tienes, porque aquí tú tienes 4,000 y pico de médicos, de estudiantes haitianos, que pueden ser los que trabajen ahí. Entonces, y eso se puede lograr. Y así yo concuerdo contigo, Miguel. Tú minoras, o sea, eso se puede lograr. Eso se puede lograr. Tú minimizas la cantidad de parturientas que vienen aquí. Tú ves. Por ejemplo, cuando tú quieres establecer una política energética, que yo te digo, si tú dices, bueno, todas las compañías que venden gas en la República Dominicana hacen terminales importantes de tanqueros en cada una de las fronteras, y al mismo tiempo tú incentivas con los empresarios haitianos que tengan los camiones de carga para abastecer a los establecimientos haitianos, y al mismo tiempo tú dices, bueno, vamos a hacer un acuerdo con China y vamos a hacer un acuerdo con Canadá y con Francia y con los Estados Unidos para nosotros donarle 8 millones de estufas y 8 millones de tanquecitos. Eso no se lo van a comer, eso no lo van a vender. A donde quiera que caiga en una casa, en un hogar haitiano, automáticamente tú vas a provocar lo que provocó aquí en el 1948 Trujillo y en el 1986 Balaguer, una política forestal clara. Miguel, mira, esas ideas están buenísimas. Ojalá te las copien, bueno, y se promuevan, te digo que se ejecuten de verdad. No se verdad. va a avanzar tanto, pero se va a avanzar, porque nosotros avanzamos.
Eso es importante. Avanzamos del 48 al 61 en materia forestal y avanzamos del 86 al 90 en materia forestal, que hasta el día de hoy hay un gran respeto por los bosques en la República Dominicana, aunque aparezcan desaprensivos. Pero se avanza. Aunque usted no lo crea, terminamos el programa por el día de hoy, así que nos encontraremos con ustedes próximamente.